Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Estudiamos juntos Ezequiel capítulo 37. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Estamos listos para estudiar juntos la palabra de Dios. Por favor, no te desanimes, no te quedes, avanza por favor. Vamos adelante un día a la vez. ¿Sale? Pues bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante y es muy conocido este capítulo. Es uno de los más conocidos de Ezequiel y tiene que ver con el poder de la palabra de Dios. Dice el versículo número 1 que vino el Espíritu de Jehová y lo llevó y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esta expresión significa que el profeta cayó en una visión. Y en esta visión él se ve en un valle, en un gran valle. Recuerda, un valle es una planicie entre dos cordilleras de montañas. Y entonces en ese gran valle hay muchísimos huesos tirados en el campo. Versículo número 2. Y también, al decir que estaban secos, expresa que ya llevaban mucho tiempo de haber sido muertos. Al estar esparcidos por la faz de la tierra, implica que murieron sin una apropiada sepultura. Eso para el pensamiento de un sacerdote, en este caso Ezequiel, y también para el pensamiento bíblico y del antiguo cercano oriente, pues es que hubo estos que murieron en un oprobio. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo quien los enterró y les hicieron las ceremonias correspondientes. Entonces, estas personas mueren en oprobio y también en mucha vergüenza. Ahora, viene una pregunta, versículo 3. Jehová le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y vean cómo Dios prueba la fe de este profeta. Como le dice, ¿algo puede suceder con estos huesos? ¿Tú crees que puede pasar algo? Y entonces el profeta, que no sabe muy bien qué puede suceder, pero él hace algo muy interesante. Él responde, Señor Jehová, tú lo sabes. Es decir, él deja que sea Jehová quien explique qué va a pasar y como que confía en Jehová que lo que él quiera hacer va a suceder. Detalle muy interesante. Versículo 4 también. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y miren, esto pues requiere fe. ¿Por qué? Pues es algo ilógico, fuera de toda lógica humana, que te puedas parar a hablarle a huesos y entonces al hablar en el nombre de Jehová, tú creas que puede suceder algo. Es decir, para esto se requería la fe, para esto se requería la obediencia de hacer lo que Dios pide, aunque probablemente no fuera lógico, ¿verdad? Entonces él se pone de pie y empieza a hablar. Dice el versículo número 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y aquí está, mis amigos, la diferencia entre estos huesos que tienen tiempo de haber muerto, que no tienen vida, que no tienen ninguna posibilidad. Está entre eso y, como lo vamos a ver en el versículo 6 y 7, que se une tendones a los huesos, carne a los tendones y finalmente piel cubre todo. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu de Jehová. Y mis amigos queridos, por eso les digo que este es tan conocido este pasaje, porque implica que el poder está en la palabra de Dios. Implica que hay un poder más allá de nuestra comprensión en escuchar y en predicar la palabra de nuestro Dios. Por eso es tan conocido. ¿Por qué? Porque nos reconoce nuestra naturaleza pecaminosa, reconoce que el ser humano por sí solo, aunque se le hablara, aunque se le explicara, y dicho de otra manera, aunque el ser humano se le regañara y se le gritara, no podría volver a una vida espiritual. Es decir, y en otras palabras, no podría resucitar a una vida en Cristo Jesús por sí mismo, sino que debe intervenir el poder del Espíritu Santo. Y mis amigos, esta es una verdad extraordinaria con la que yo quisiera que nos quedáramos esta mañana. ¿Por qué? Porque no es la persona, es decir, no era el profeta en el que estaba el poder, era en Dios. Y por eso, mis amigos, no nos cansemos
de pedirle a Dios que nos use como instrumentos. No nos cansemos de pedirle al Señor que podamos ser medios, canales que Dios use para salvar. Por supuesto que primeramente a los que más amamos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Recientemente alguien le compartió de la palabra de Dios a uno de sus compañeros de trabajo y hace unos días se bautizó. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué puede alguien al escuchar la palabra de Dios reaccionar de una manera que uno ni siquiera se imaginaba? ¿Por qué? Pues porque hay poder en el nombre de nuestro Señor y aquí lo representa en esta metáfora de predicarle a los huesos. Y entonces inmediatamente se juntan los tendones, la carne, la piel y quedan los cuerpos. Pero dice el versículo 12 que no ha terminado la obra. Dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y miren cómo aquí hay otra sección. Primero había huesos esparcidos en la faz de la tierra. Ahora se le habla a los que están en sepulcros para que se levanten. Esto implica que estaban enterrados. Esto implica que ellos sí fueron enterrados debidamente, pero que también son llamados a despertar. Y es que, mis amigos, estas profecías y otras más que leíamos en Isaías y principalmente y un poco en Jeremías, hay profecías que se iban a cumplir para cuando el pueblo de Israel regresara del cautiverio y viniera con una entrega, arrepentimiento genuino y conversión genuina. Dios daría muchas bendiciones en esta tierra. Isaías nos presenta, nos pinta, mejor dicho, nos presenta la imagen de un nuevo cielo y una nueva tierra aquí. Ahora, aquí también nos dice que este mensaje implica que iba a haber personas que iban a resucitar. Lo que está diciendo es que en esta tierra, cuando vinieran del exilio, al pasar los 70 años, Dios traería una nueva tierra para Jerusalén, para Judá. Por supuesto que estos mensajes no se cumplieron por la desobediencia. El pueblo de Israel no obedeció y entonces solamente se cumplieron algunas cosas. Pero ahora estos capítulos, principalmente hablaríamos de Isaías, que nos habla de nuevos cielos y nuevas tierras, en el Nuevo Testamento se toman estos mensajes para hablar de ese día glorioso cuando finalmente Dios ponga final a este mundo. Se cumplirán estas promesas, por ejemplo la de hoy, la de levantar a gente del sepulcro, la de levantar a los muertos para encontrarse con Él. Entonces es importante esa parte. Ahora, también aquí hay un mensaje bien interesante. Del versículo número 16 se dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de sus compañeros. Versículo número 21. Y así les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una gran nación en la tierra, en los montes de Israel, y serán todos ellos tendrán un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Y mis amigos, esta segunda parte de este capítulo nos presenta el deseo de Dios de que estas naciones al regresar, recuerda, Israel, el reino del norte, cayó 150 años antes que Judá. También dice, ahora vendrán los dos, Judá e Israel, y se juntarán y serán una sola nación, y David será el único rey que gobierne sobre ellos. Primero habla de levantar a los muertos, resucitarlos, y segundo, que estos pueblos serán uno solo. Y básicamente lo que está diciendo es, ya no serán más dos, será un solo pueblo. Y mis amigos queridos, ¿qué podemos aprender? La seguridad número uno, la seguridad de que las cosas que son imposibles para el ser humano,
para Dios son imposibles. Podemos aprender que hay poder en la palabra de Dios. A través de la oración, a través del estudio de la Biblia, hay personas que pueden revivir en el sentido espiritual. Hay personas que tú nunca imaginarías que van a poder detenerse a escuchar la palabra del Señor, y por medios que tú dirías, ¿por qué oyen a tal persona? ¿Por qué oyen a tal persona si quien te habló de la palabra de Dios quizá no tiene ni tanto conocimiento? Es que hay un poder que viene de lo alto, que viene de Dios, que toca los corazones. En estas promesas de restauración, mis amigos, nosotros tenemos esperanza de que algún día el Señor tendrá una sola nación, un solo reino, y que los preparará para el reino de los cielos. Oremos, querido Dios y Padre, esta mañana te damos gracias, porque aunque somos comparados espiritualmente como huesos muertos, tu palabra nos ha traído vida. Y lo que parece para nosotros imposible, para ti no es imposible. Señor, gracias porque tu palabra tiene un poder extraordinario. Y gracias, Padre, porque algún día anhelamos estar contigo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amigos. ¿Hay algo imposible que tú creas que no puede suceder ahora? ¿Hay algo imposible en tu vida que consideres que necesita suceder? Bueno, ponlo en las manos de Dios. Confía que Él hará lo mejor.